Ya, ahora sí. Bueno, muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 25 de marzo de 2020, calendario económico de la jornada. Hemos tenido la confirmación del desplome de la confianza de los empresarios en Alemania. Ya tuvimos una medición preliminar con una lectura de 87 puntos. En la final pues descendió levemente. La inflación en Reino Unido del mes de febrero muy estable. En Brasil la inflación también estable. No se ha hecho notar todavía el tema de la depreciación del real. Pasando al tema de la balanza o la cuenta corriente en Brasil, déficit aumentó. Muy probablemente la caída de los precios de materias primas incrementen esta problemática más adelante. Bienes durables en los Estados Unidos crecieron 1.2%, versión preliminar. Son cifras del mes de febrero, todavía no tiene impacto el COVID-19, así que no hay que hacer fiesta. Inventarios de crudo de petróleo se esperan hoy que aumenten 3 billones de barriles. El día de ayer los inventarios API cayeron 1.5, así que hay que estar muy pendientes de esta información de la dinámica de inventarios bajo el entendimiento de que a partir del mes de abril los Estados Unidos estarán realizando esas compras estratégicas desde hasta 30 millones de barriles a productores locales para, por un lado, aprovechar los bajos precios y por otro lado, ayudar la producción interna. Mientras tanto, pues se continúa recibiendo información de que eventualmente Estados Unidos podría alcanzar con Arabia Saudita un acuerdo para, digamos, gestionar este mercado y eliminar de alguna manera los excesos de producción. Con respecto a la dinámica de los mercados accionarios del día de ayer, ustedes lo vieron, esas iniciativas de la Reserva Federal y lo que ha sido la discusión del plan fiscal en los Estados Unidos, pues están generando expectativas positivas. Ayer la valorización del Dow Jones fue del 11%, la más alta como casi desde 1987 para una sola jornada. El Standard & Poor's se valorizó cerca del 9%, el Nasdaq cerca del 8%. Los mercados europeos ayer también tuvieron una muy buena dinámica. Los asiáticos, buena apertura del día de hoy, bueno, y cierre ya. Japón ganó cerca del 8%, India el 6%, así que las cosas en apariencia lucen relativamente bien para la tercera jornada de esta semana en los mercados internacionales. Con respecto a lo que estamos viendo en este momento, los futuros ya van algo positivos. Hace unos minutos caían el 0.8%, no había que preocuparse teniendo en cuenta que los altos niveles de volatilidad, eso puede ser relativamente estable. En este momento los futuros avanzan 0.4%. Por otro lado, el mercado europeo pues ha estado estancado el día de hoy, desde leves pérdidas hasta leves ganancias, menos 0.4 a más 0.4. Esta mañana abren los mercados a la expectativa, pues los senadores de ambos partidos en los Estados Unidos habrían alcanzado ya un acuerdo. Todavía faltan los detalles para esa ley fiscal de más de 2 trillones de dólares, pero pues esto en cierta medida confirma la buena dinámica del día de ayer o le da razones a los compradores del día de ayer. Esta ley incluye cerca de 500 billones de dólares en garantías de créditos para empresas, 350 billones de dólares de ayuda directa para empresas pequeñas, 150 billones de dólares para hospitales y otros proveedores de salud, $1,200 para cada persona de ingresos medios hasta $75,000. Eso se reducirá para personas de $99,000 de ingresos anuales y para parejas pues se multiplica por 2. Cada hijo le dará un derecho adicional de $500 de asistencia. La ley, como mencionamos, está en sus últimos retoques, estará siendo votada más adelante hoy en el Senado, probablemente hacia el comienzo de la tarde, y de ahí pasará a la Cámara posteriormente para que sea sancionada por el presidente Trump. Con respecto a Europa, hay un consenso de que hay que usar unos mecanismos de asistencia especial para los gobiernos con una cupo de endeudamiento de hasta el 2% del PIB de cada una de estas economías. Se están definiendo son los detalles para el funcionamiento de este mecanismo. La cifra de contagios en el mundo ya va en 426,000 con casi 20,000 muertes. China, leve incremento de 47 casos, pasando a 81,637, todos, de acuerdo a las autoridades chinas, importados,
con cerca de 3.285 muertes. Italia continúa en su acelerado incremento. Había expectativas favorables de esa aceleración, pero ayer no se refrendó esta expectativa. 69.000 casos ya, se está alcanzando a China, y el doble de muertos, o más del doble de muertos, 6.820. En Estados Unidos, poco a poco, mientras se aceleran las pruebas para confirmar contagio o no, hemos visto una aceleración en los casos confirmados, 55.800 muertes, foco importante en la ciudad de Nueva York. España, 42.000 casos confirmados, casi 3.000 muertes. Alemania, 33.000 casos, solamente 160 muertos aproximadamente. Francia, 22.000 casos, 1.102 muertes. Corea del Sur casi no incrementó, se mantiene por debajo de los 10.000 casos, 132 muertes. Y en Japón, 1.200 casos, un poco menos de esto, 43 muertes. El gobernador de California expresó su insatisfacción frente a las declaraciones del presidente Trump de que la medicina no puede ser peor que la enfermedad. Esto con respecto a su interés de, para lo que es la Semana Santa, reactivar operaciones en los Estados Unidos. Así que el gobernador de California se mostró contrario y dice que él va a mantener la cuarentena entre 8 y 12 semanas. Hay informes de que los hospitales de Nueva York, entre comillas, empiezan a estar desbordados. No están pudiendo hacerle pruebas a los médicos, y el alcalde de esta ciudad está recomendando a todas las personas que estén saliendo de Nueva York que por favor mantengan una cuarentena de 14 días en los destinos o a los destinos donde ellos lleguen, para de alguna manera contener la transmisión o el contagio a otras personas. Y Bloomberg anunció un estudio médico en el que esta medicina tan pregonada por el presidente de los Estados Unidos, que podría tener resultados prometedores, pues esas primeras evaluaciones ya de carácter científico dicen que no tienen más impacto que los cuidados paliativos normales que están llevando a cabo para el COVID-19, así que de alguna manera se está dando al traste con estas especulaciones que el presidente de los Estados Unidos alimentó en sus declaraciones. También hay especulaciones de que la Casa Blanca, para importación de algunos artículos, podría eliminar los aranceles implementados recientemente en esa batalla comercial con China, pero algunos funcionarios también han salido a desmentir esta información. Mientras tanto, desde el lado corporativo, muchas noticias. 2 trabajadores en las plantas de Chrysler, Fiat o Fiat Chrysler en los Estados Unidos han muerto por el COVID-19. 6 centros de despacho de Amazon han sido cerrados, pues trabajadores han confirmado estar contagiados y están en las labores sanitarias, pues de limpieza de estos centros de despacho. Pero no todo es negativo. Nike sorprendió al mundo con un reporte de utilidades que fue, digamos, beneficiado por sus ventas en línea, demostrando que este reemplazo, por lo menos si bien no es total, sí ha logrado mitigar parte del desplome. En el tema de monedas, estamos viendo hoy una relativa estabilidad del dólar. Hay algunas excepciones, por supuesto. Hemos visto cómo la libra esterlina se recupera un poco luego de esos desplomes de las últimas jornadas, cerca de 1%. El peso mexicano también está respondiendo de manera positiva. En América Latina, al comienzo de la jornada veíamos el real de Brasil un poco estático, pero ya se está valorizando cerca del 0.4%. También teníamos estabilidad del franco suizo y del euro. Mientras que en temas de petróleo, estamos viendo, o se estaba viendo unos leves retrocesos. No es algo para asustarse hasta el momento. WTI en 23,40, hace algunos minutos era 23,60, Brent 26,10, está subiendo algo, está en 26,4, los retrocesos en promedio cercanos al 2%, 3%. Esto es interesante, unas declaraciones de Vitol, uno de los principales participantes del mercado petrolero en el mundo, dice que si bien es cierto, estos precios de referencia pues nos muestran una dinámica interesante, afirma que hay cargamentos de crudo que se están negociando incluso muy por debajo de estas referencias, hablando de nivel de 10 a 15 dólares, y dice que en cerca de unas 2 semanas conoceremos de manera un poco más certera el nivel de exceso de oferta que hay en el mundo. Ellos la están calculando ya no en los 4 millones de barriles que cayeron las demandas o las compras de crudo de China inicialmente, sino en unos 20 millones de barriles, incluyendo toda la afectación internacional. Así que la visión sobre el tema del petróleo no es muy positiva. De todas maneras, recuerden hoy, temas de inventarios de crudo, de acuerdo a API, cayeron. Si hubiera sido así, el mercado habría tenido un buen rebote, o por lo menos si el mercado estuviera dándole importancia en este momento a esas cifras, habríamos tenido algún tipo de rebote en los precios.
lo que ha logrado en términos generales es mantenerlos estables. Y en mercado de renta fija seguimos viendo avances interesantes en la reducción de la volatilidad. Este indicador MOVE que calcula Bank of America ha venido descendiendo. El día de ayer cerró en 110 unidades. En el peor momento de esta turbulencia de mercados alcanzó a marcar los 160 puntos. Este indicador MOVE que calcula Bank of America es básicamente un indicador de volatilidad de la curva de rendimientos en Estados Unidos. Las volatilidades de la curva están asociadas a momentos en que el mercado no funciona bien. Por lo tanto, la reducción nos está comprobando que esas herramientas o mecanismos lanzados por la Reserva Federal están teniendo un impacto favorable. Y por otro lado, vemos hoy variaciones muy moderadas, 1 o 2 puntos básicos en la mayoría de mercados de renta fija desarrollados en el mundo. Mientras tanto, la Fed contrató, entre comillas, o designó a BlackRock la labor de realizar las compras de tesoros y de títulos corporativos. Esto, pues, teniendo en cuenta pues el lanzamiento de esos nuevos mecanismos de irrigación de liquidez. En América Latina, interesante, anuncios en Ecuador, presidente informó que recibirá un desembolso por 2.5 billones de dólares, de los cuales 500 millones provendrán del Fondo Monetario Internacional. Los 2 billones restantes, pues no se ha aclarado cuál es la fuente o la procedencia de los mismos. Desde el lado de la calificación, Fitch Ratings dice que hay una alta probabilidad de default de la deuda ecuatoriana, por eso decidió reducir la calificación de CCC a CC. Eso es todo por ahora en los mercados internacionales. Estarían arrancando hoy relativamente tranquilos a la espera de la confirmación del lanzamiento de ese masivo plan fiscal de los Estados Unidos que equivale cerca al 10% del PIB. Los dejamos con Sharon, Daniela y Raúl para la información del mercado local. Gracias, Daniel. Amanecimos hoy con las cifras de contagios por el coronavirus. Estos ascendieron a 378 casos con un total de 3 muertos y 6 recuperados, según el más reciente reporte del Ministerio de Salud. Por otra parte, los aportes hídricos determinantes para la disponibilidad de la generación hidráulica de energía en lo corrido de marzo se encontraron cerca de un 70%. El nivel actual del volumen útil de los embalses para la generación de energía es de un 36.7%. Este es un nivel de los más bajos en los últimos años, por lo que se hace indispensable el respaldo de las plantas térmicas a gas y carbón en la generación de energía eléctrica en Colombia para garantizar el suministro. Aunque sean más costosas, no tienen un impacto sobre la tarifa que se cobra. Por otra parte, el Institute of International Finance revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para Colombia, desde 3.3 hasta menos 0.4%. Asimismo, la firma XP Investments también regaló sus proyecciones y cree que el PIB del país crecerá 0% este año, al igual que la estimación que hizo Corfi Colombiana. En este punto es casi imposible estimar este impacto económico, ya que no hay ninguna claridad de cuánto tiempo las economías del mundo van a estar cerradas. Sin embargo, las estimaciones que se tenían antes del brote del virus en un rango de 3.3 a 3.5% son poco probables de lograr. Asimismo, Fitch Ratings bajaría la calificación crediticia de Colombia debido a los problemas fiscales. No habría mucho espacio fiscal para poder atender la emergencia causada por el coronavirus por más de un par de meses. Sin embargo, finalizó afirmando que las medidas para aportar liquidez al mercado tomadas por el gobierno y el Banco de la República son buenas, pero no son suficientes. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. El índice en la jornada del día de ayer mostró leves valorizaciones en menor proporción a lo registrado en los demás índices en el mundo, impactado principalmente por un bajo apetito por las acciones locales, lo cual da señales que el mercado todavía mantiene una alta cautela ante el comienzo de lo que podría ser todo este impacto por el COVID-19. A su vez, se negociaron 141.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 39.000 millones. La más valorizada fue Grupo Éxito con un 14,5% y la más desvalorizada fue Banco de Bogotá con un 6,5%. El día de hoy se podría
el Colcap podría como tal perder un poco de valor en medio de este retroceso de los precios del crudo y también como tal de valorizaciones en el plano internacional, aunque como se puede observar la gráfica, el índice colombiano estaría encontrando una estabilidad cerca a un nivel de los 1800, de los 895 puntos. Consideramos que ese es un nivel relevante a monitorear en el corto plazo, ya que si se llega a confirmar la ruptura de este nivel, estaríamos buscando niveles, otros mínimos históricos para el índice Colcap. Por otra parte, la Asamblea de Accionistas de Nutres y Promigas aprobó distribución de utilidades por parte del Grupo Nutresa de 54,1 pesos en abril del 2020 y marzo del 2021, mientras que por el lado de Promigas se aprobó un dividendo ordinario mensual de 20 pesos y dividendos extraordinarios de 74 pesos por acción, pagaderos el 21 de abril y el 21 de octubre. Equivaldría a un dividendo total cerca de 388 pesos por acción. A su vez, Mineros dio a conocer que aplaza por un mes su asamblea general de accionistas. Por otra parte, Cementos Argos dio a que una actualización de su operación, donde en Colombia, con el aislamiento preventivo obligatorio del gobierno, la operación de la compañía será mínima y está enmarcado como tal por unas excepciones contempladas en dicha regulación. Por parte de Estados Unidos, la operación continúa como tal una construcción, una actividad esencial, tanto las plantas de cementos como de concretos, o con y no se evidencia una disminución en los despachos todavía, mientras que la operación por orden gubernamental de cese por las actividades industriales son principalmente en Puerto Rico, Honduras y República Dominicana. Finalmente, en Haití y las Antillas, la producción y los despachos y sus ventas se desarrollan. Es decir, ya se puede observar que se ve un impacto por todo este paralizamiento por el COVID-19 a lo largo de filiales de Cementos Argos, tanto en Colombia como en el resto de la región. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Copetrol, la cual esta es la jornada del día de ayer, se valorizó un 8,8%, lo anterior principalmente ante un comportamiento positivo del mercado accionario en Estados Unidos. Sin embargo, también cabe recordar que el mercado está bastante atento a qué puede pasar con el viernes, el día de la Asamblea General de Accionistas, donde se espera que se apruebe el dividendo de 180 pesos por acción, lo que equivaldría a un dividend yield superior al 10%. Sí, eso parece atractivo, sin embargo, consideramos que el entorno sobre los precios del crudo sigue siendo de muy alta volatilidad y a pesar de que puedan ser niveles atractivos en el largo plazo, cabe recordar que se podrían observar mayores desvalorizaciones en la medida de que se mantenga esa sobreoferta de crudo y una debilidad de la demanda en el mundo. A su vez, cabe recordar que Copetrol, en comparación al descenso de los precios del 2014-2015, la compañía el día de hoy muestra como tal una posición en caja más más eficiente y también tiene un mayor espacio para endeudarse en caso de ser necesario. Finalmente tenemos la acción de Grupo Nutresa, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó cerca de un 1,8% y cerró sobre los 17.300 pesos. La principal noticia por parte del Grupo Nutresa, la Asamblea General de Accionistas aprobó la recompra de acciones. Esto es por un monto cercano a unos 300.000 millones de pesos en 3 años, lo cual, según palabras del presidente, se estarían hablando de 100.000 millones cada año. Esto como tal, se observa que los accionistas, la asamblea estaría cantando como tal los espaldarazos y esto podría también generar valorizaciones en el mediano plazo. Desde el punto de vista operacional se vería beneficiada de la devaluación del peso colombiano, aunque se podrían observar retrocesos, que es lo que esperamos de las ventas tanto en Colombia como en el mundo. Esto fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel.
con Raúl, algo que nos llamaba la atención era la apertura de las puntas de negociación entre la ADR de Bancolombia y la preferencial acá. Están asociados directamente, sin duda, pues a la falta o a la reducción en los niveles de negociación del mercado cambiario colombiano, pues esto dificulta también la toma de arbitrajes o el cierre de la diferencia utilizando la estrategia de arbitraje. Entonces, este bajo monto de negociación en el dólar ya cumple más de una semana, desde la semana pasada, incluyendo esta, 744 millones de dólares. Se ha normalizado un poco porque alcanzamos niveles de negociación inferiores a 500 millones de dólares durante la última pues, semana. Con respecto a la dinámica del día de hoy, pues y ante la tranquilidad, entre comillas, de los mercados internacionales, esto ha logrado de alguna forma estabilizar la cotización del dólar para el día de hoy. Desde el punto de vista de niveles, esperando que este nivel de volatilidad se mantenga contenido, tenemos hacia la baja un nivel objetivo cercano a los $4.075. Hemos tocado mínimos el día de hoy de 4.085. En la parte media, que funcionaría como un imán muy cerca de los 4.110, y en caso de que tengamos fracasos nuevamente en estas negociaciones, podríamos ver incluso en las negociaciones del plan fiscal estadounidense o retrasos, podríamos tener incrementos hasta los 4.144. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos a todos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa en todos los plazos y para todas las referencias neutral. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo importantes desvalorizaciones en todas las referencias, especialmente en los TSUR y en los títulos indexados a la IBR y a la IPC. En cuanto a la jornada anterior, tanto los desde el 24 como los desde el 28 se valorizaron, cerrando en 6.3%, que es una valorización de 100 puntos básicos, y 8.45%, una valorización de 50 puntos básicos respectivamente. La curva en TES tasa fija se valorizó en promedio 45 puntos básicos, reaccionando a las medidas adoptadas por el BANREP para dar más liquidez al mercado, y por su lado la curva TES-UR también se valorizó levemente, siendo la referencia del 23 la única que operó durante la jornada. En deuda corporativa se operaron cerca de 397.000 millones a través del sistema transaccional y 156.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fueron tasa fija del 21, del 20, seguido por tasa fija del 22. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.